Muy buena tarde a toda la audiencia que nos sigue por medio de las redes sociales, tanto de la Facultad de Humanidades como de las Jornadas Académicas de Literatura Centroamericana. Es un agrado para mí estar con ustedes en este día, en la segunda fecha de las jornadas, de las cuartas jornadas de académicas de literatura centroamericana para platicar acerca de distintos tópicos relacionados con la literatura en la región. En esta ocasión nos hemos reunido por este espacio para hablar acerca de una de las autoras regionales más importantes de los últimos años, de las últimas décadas, y hablamos acerca de Yolanda Oreamuno. Estamos acá entonces para la conferencia, una cronología editorial oficial y manuscrita o legendaria de Yolanda Oreamuno. Para hablar acerca de este tema contamos con la participación del licenciado Carlos Cortés Zúñiga, quien hará una intervención académica acerca de dos de los textos de la autora. Quiero presentarles al licenciado Cortés Zúñiga, a quien voy a pedirle por favor que active su cámara para que podamos comenzar a verlo también. Muchas gracias, Jaime. Es un placer, un honor formar parte de estas jornadas académicas de la USAC, con quien desde hace mucho tiempo he compartido intereses, evidentemente investigaciones y obviamente también amistad con muy queridos colegas. Me parece bien. Y para quienes no lo tienen tan presente, voy a leer algunos datos biográficos del licenciado Cortés para que podamos conocerlo un poco más. El licenciado Carlos Cortés Zúñiga es novelista, catedrático e investigador de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Se graduó en comunicación por la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Navarra, España, y cursó la maestría en Sociedad y Comunicación por la Universidad de París II, Francia. Su novela, Larga Noche hacia mi madre, de 2013, fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. En 1997 editó la obra del escritor salvadoreño Roberto Armijo en los volúmenes Poesía Escogida y Poemas Europeos, y realizó la antología bilingüe Poesía Costarricense del siglo XX. Esto fue en París y Ginebra en 1997. Sus libros más recientes son la novela El año de la ira, publicada por Alfaguara en 2019, perdón, y el ensayo La tradición literaria como ficción en 2020. Es miembro del Consejo Consultivo del Festival Centroamérica Cuenta y de la revista Carátula, además de ser miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. Tenemos acá en esta sesión definitivamente a todo un académico quien nos hablará acerca de Yolanda Oreamuno con la presentación de la ponencia de Por tierra firme a José de la Cruz recoge su muerte, trazas de una cronología imposible en la obra de Yolanda Oreamuno. Muy bien, yo dejo en la palabra al licenciado Carlos Cortés para que pueda realizar su intervención. Muchas gracias, Jaime, y bueno, muchas gracias a quienes nos acompañan en este momento. Voy a permitirme, evidentemente, compartir la pantalla, ayudándome de una pequeña exposición que recoge este título. Em, no tengo tiempo y digamos que no quiero tampoco reiterar probablemente algunos de los elementos que se han dado ya en estas jornadas y que se van a dar a lo largo de esta semana en torno a la importancia, a la trascendencia que tiene Yolanda Oreamuno. Voy a tratar de circunscribirme al tema que tiene que ver justamente con la cronología y con las dificultades especialmente para construir desde un punto de vista de la metodología esta cronología. Eh, Quisiera antes que todo hacer un cierto deslinde, digamos un cierto paréntesis de tipo metodológico y epistemológico a lo que podríamos entender como una cronología. Sobre Yolanda Oreamuno sabemos cosas, sabemos muchas cosas, pero también sabemos que no sabemos muchas cosas. Es decir, hay una serie, digamos, de espacios en blanco en torno a su cronología vital y también en cuanto a su bibliografía.
probablemente el elemento más importante tiene que ver con lo que muchos han denominado el ciclo de las novelas perdidas, de las novelas extraviadas o incluso de las novelas imaginarias, como hace un momento Jaime se refirió. En el 2006, y yo lo reedité en el 2010, yo publiqué un libro de ficción que cuenta al mismo tiempo una historia de la novela costarricense con algunos elementos en torno a la novela centroamericana, que se llama justamente La Gran Novela Perdida. La Gran Novela Perdida se refiere a, en parte, digamos, a estas novelas de Yolanda de Unamuno. Y se traza, digamos, dentro de una ficción que a ratos pues tiene elementos de novela policíaca y a veces de novela literaria en torno a la literatura, pues lo que podría haber pasado con estas novelas y con la figura de Yolanda de Unamuno. Déjenme nada más extraer un pequeño párrafo o una frase del prólogo, que es un prólogo, digamos, absolutamente objetivo, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué me sucedió a mí cuando estaba escribiendo este libro? Y que dice lo siguiente: la clave la tuve hace unos años cuando pregunté en la librería Acrópolis, en el centro de San José, si podría obtener un ejemplar nuevo de La Ruta de su Evasión, de Yolanda Unamuno. Y el librero me contestó con estas palabras exactas: Yolanda Unamuno, sí, claro. La autora llamó para decirnos que estaba publicando una nueva obra. ¿Por qué no pasa la próxima semana? Tal vez ya la tengamos. Y yo añado en esta frase: en ese momento entendí que solo se podía hablar de literatura costarricense como ficción. Efectivamente, es muy difícil deslindar en ciertos momentos, y esto se concreta de una manera muy palpable en la cronología, lo que está del lado de la ficción, de la realidad y también de los testimonios sobre lo que pudo haber sido esa obra. De hecho, ahora lo vamos a ver un poco. Casi todo lo que sabemos de la obra perdida de Yolanda de Unamuno, y en parte de la obra que ha ido recuperándose desde 1949, que es el año de edición de La Ruta de su Evasión, que es su única novela publicada, proviene de muy pocos testigos, de muy pocos testimonios. Si hay un discurso testimonial fundacional, es el de Lilia Ramos, que recoge por primera vez una antología, que es lo que yo llamo fundacional, que es A lo largo del corto camino, y que se publica en 1961. Al mismo tiempo, también hay otras lecturas críticas que yo llamo, les constituyo de esta misma manera, es decir, les doy un carácter fundacional porque son las que van a guiar prácticamente todo el acercamiento metodológico que tenemos y la manera que tenemos de entender la obra de Yolanda Unamuno, ¿verdad? Que son Victoria Urbano, que ya publica un primer estudio en 1968, y Rima de Balbona, que lo hace en 1972. Ahora yo me referiré con un poquito de detalle al texto de de Victoria Urbano, pero sí es interesante señalar que aquí estamos hablando de dos mujeres costarricenses que comparten una cierta identidad transfronteriza con Yolanda, ¿verdad? Es decir, ambas son mujeres que están viviendo fuera de Costa Rica y que nunca van a volver a Costa Rica. En el caso de Victoria Urbano, es una costarricense que va a vivir en España y que va a vivir en Estados Unidos. En el caso de Rima de Balbona, es una mujer que sigue una académica, ambas académicas, que siguió viviendo en Estados Unidos. Entonces hay una distancia
que les permite probablemente ver lo que algunos otros analistas, o que indudablemente otros analistas costarricenses son incapaces de ver antes, al menos, de la década de 1970, 1980. Hecho este deslinde, voy a hacer un pequeño apartado que tiene que ver con la relación con Guatemala. Esto lo voy a hacer muy, muy breve, porque me parece maravilloso y realmente agradezco esta atención crítica que la USAC le está prestando hacia Yolanda Oremuno. Yo creo que todos ustedes saben que Yolanda Oremuno se nacionalizó guatemalteca en 1948 y que después de la edición de la Ruta de Salvación, en una correspondencia muy significativa que tiene con García Monge, le dice lo siguiente: deseo que nunca se me incluya en nada que tenga que ver con Costa Rica y que mi nombre no figure en ninguna lista de escritores ticos, porque mi trabajo y yo pertenecemos a Guatemala. En este caso, la figura central aquí va a ser, que es una figura no suficientemente conocida todavía o no suficientemente estudiada. Aquí la figura central va a ser Lilia Ramos, que va a actuar como una especie de albacea testamentaria sin haber sido nombrada de esa manera. Es decir, ella se va a erigir de alguna forma en una albacea. Pensemos en esta relación Kafka-Max Brod, ¿verdad? Es decir, para entender un poco a lo que nos lleva la figura del albacea literario, ya sea jurídico o simbólico. En este momento, en cuanto hablamos de Lilia Ramos, pues es una albacea más bien del orden simbólico, ¿verdad? Que de alguna manera lo que logra es, evidentemente, tratar de organizar y de darle un cierto orden a la obra que ella misma califica como dispersa de Yolanda Oremuno. Bueno, entrando más en materia, podemos entender la obra desde un punto de vista cronológico, la obra de Oremuno, en estas etapas. Hay una etapa, digamos, de la protoliteraria, para decirlo de alguna manera, que comienza en 1932. Esto es un hallazgo reciente, con un pequeño primer artículo cuando tenía 16 años, que es el resultado de uno de los cursos de redacción del Colegio Superior de Señoritas, una etapa que conocemos mucho mejor, obviamente, donde ya hay una publicación sistemática de artículos y ensayos en el repertorio americano, y que también la va a llevar ya en su etapa guatemalteca a publicar en el Nacional de México, en algunas revistas como Letras de México y en la Revista del Maestro en Guatemala, junto con otras ediciones. Como notarán, en esta propuesta de ensayos sobresale obviamente la publicación de una única novela que, como sabemos, se da, bueno, con un colofón, digamos, de 1949, aunque en realidad sabemos que la novela se publica a ciencia cierta en 1950, ¿verdad? Lo conocemos tanto por el colofón definitivo como por todos los testimonios, especialmente por la correspondencia de García Monge, o por ejemplo, por la dedicatoria. Conservamos el libro, el ejemplar de la Ruta de Salvación que le envió desde Guatemala a García Monge, y conocemos bien la fecha de la dedicatoria y otra serie de elementos, ¿verdad? A partir de ahí comienza otro periodo que está atravesado evidentemente por su muerte en 1956, pero que permite esta propuesta de organización que corre por cuenta sobre todo de Lilia Ramos. Es verdad que intervienen algunos otros, ¿verdad? Y que
desemboca en la publicación de A lo largo del corto camino, que es una publicación significativa y es muy, muy importante en términos de vislumbrar o de poder entender de alguna manera como una totalidad una obra muy fragmentaria, que es la de Yolanda de Uremuno, ¿verdad? Y bueno, también es relevante en 1968 la publicación, yo ya la había mencionado, por parte de Victoria Urbano, de una escritora costarricense, que es el primer ensayo crítico que se le dedica a la obra de Yolanda en España. A partir de 1900, aquí se superponen, como verán, dos periodos. La muerte de Yolanda de Uremuno hace que se rescaten algunos ensayos, artículos y especialmente cuentos. En ese momento es importante en la vida literaria costarricense la revista Brecha, que es una revista todavía mal conocida, que publicaba Arturo Echeverría Loría y que de alguna manera sirve para nuclear a una serie de escritores y de poetas, especialmente de la generación de 1950, como Isa Felipe Azofeifa, que es un poco mayor, pero que me empieza a publicar en ese momento, y que descubre tanto a Yolanda de Uremuno como a Unice Bobbio, que como sabemos, pues va a vivir en México hasta su muerte en 1974. También se publican textos breves, muy breves, de Yolanda en los periódicos costarricenses y a partir de 1971 en la revista Tertulia. La revista Tertulia es una revista que el naciente Ministerio de Cultura de Costa Rica está publicando y entonces aprovecha para insertar una figura que en ese momento está apenas siendo introducida en la tradición narrativa costarricense, como es Yolanda de Uremuno. Ahora lo veremos con un poco más de detalle. Y otro punto esencial en esta, absolutamente esencial en esta serialización, digamos, ¿verdad? Es la reedición de la ruta de su ovación por parte de Educa. El descubrimiento de esta novela es muy claro por parte de los primeros ensayos literarios de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez es el fundador de Educa y él desde el principio, es decir, desde 1970 prácticamente, propone la reedición de esta obra dentro de los clásicos centroamericanos. Y esto se logra ya en 1971. Vean lo interesante, es decir, no tengo tiempo de hacer un estudio pormenorizado de las reimpresiones, pero a lo largo de la década del 70, esto es un momento importante en la recuperación y en la relectura que se va a hacer de Uremuno. Va a haber una serie de reimpresiones en esta reedición, en esta segunda, a partir de esta segunda edición, digamos, de Educa. La prueba de eso, además, es que ya Rima de Balbona, que como yo ya les decía, es una académica costarricense que vive en Estados Unidos, que está inscrita en el mundo académico estadounidense, descubre a Yolanda de Uremuno y plantea un primer estudio que se publica por parte del Ministerio de Cultura costarricense y ya se establece la primera tesis de grado en la Universidad de Costa Rica de parte de Manuel Picado en 1973, que luego va a dar pie a una publicación unos años después. En esta cronología que yo he fijado o he intentado entender como una cronología imposible, tenemos una serie de fuentes que son escasas en realidad, ¿verdad? Casi todo lo que sabemos de la ruta de desovación y que no nos lo dice el texto, lo sabemos por la correspondencia que la autora mantiene en 1950 con Victoria Urbano, que como les digo es esta académica costarricense que en ese momento está terminando sus estudios en San Francisco, California, y entonces establecen una correspondencia que es muy interesante y es muy relevante para
la historia textual de la novela publicada. Y luego hay 2 o 3 fuentes más. La más importante, indudablemente, por lo menos para entender la cronología y para darle alguna organicidad a lo que podríamos entender como las obras perdidas, es el artículo de Lilia Ramos que se titula Yolanda Ureamuno en mi recuerdo eviterno, que es parte de A lo largo del corto camino. En realidad, Lilia Ramos es la directora en ese momento de la Editorial Costa Rica. La Editorial Costa Rica se había fundado en el 59, pero empieza a funcionar en el 60. Y ella propone para el segundo tomo de la editorial, propone esta colección de fragmentos, que realmente es una colección de fragmentos, pero además acompañada de una iconografía y de una selección de la correspondencia de Yolanda Ureamuno. Esto no hubiera sido posible sin una persona que está en ese momento conectada, y muy bien conectada todavía, con todas las redes familiares de las que formaba, más que familiares, amistosas de las que formaba parte Yolanda Ureamuno. Y posteriormente, también me parece que es una fuente importante para esta cronología, el artículo el libro de Victoria Urbano, una escritora costarricense, Yolanda Ureamuno, Ensayo crítico, de 1964, y que ella publica en Madrid. Bueno, voy a ir un poquito rápido para centrarme en algunos momentos. Por la cronología que prepara Alfonso Chase para la edición de Relatos de 1977, sabemos que la escritura de su primera obra perdida, Por Tierra Firme, corresponde a 1938. Esto es un caso interesante. Esta novela participa en el concurso internacional, pero en realidad hispanoamericano de novelas que realiza la editorial neoyorquina Farrar and Reinhardt, que da como resultado un primer lugar para El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. En el caso de Costa Rica se seleccionaron 3 novelas, una de las cuales es Por Tierra Firme, y como solo se podía seleccionar una novela, entonces Yolanda Ureamuno retira de concurso Por Tierra Firme, y a partir de ahí no sabemos qué pasa con el manuscrito. Ella misma se lo dice así a Lilia Ramos, que ella perdió contacto con el manuscrito. Ahora ahondaré, si tengo un poquito de tiempo, en qué pasa con esto. En 1944, por varios testimonios, especialmente de Rima de Balbona y de Alfonso Chase, tenemos noción del inicio del proceso de escritura de Casta Sombría, que es otra de las novelas que se han perdido. Y en 1945 está toda esta situación en torno a la participación de Alfonso Reyes y de la posible publicación por parte de la editorial Leyenda en México de Dos tormentas y una aurora. Tenemos muchos testimonios que demostrarían la existencia real, física, si se quiere, de esta novela y después de su virtual desaparición. Al mismo tiempo, también hay otro proyecto narrativo que se convierte más bien en un cuento, que es Valle Alto, y que ha podido rescatarse. En 1947 ella habla de otra novela, tanto lo menciona Rima de Balbona como Alfonso Chase, que es De ahora en adelante. Voy a pasar por encima de algunas cosas para tener tiempo, para centrarme obviamente con un poco más de detalle en la importancia medular pues en su historia personal, pero también
en la historia de la narrativa costarricense y en la narrativa centroamericana. Me atrevo a decir que en la narrativa latinoamericana también, del hecho de que ella decidiera enviar 2 manuscritos al certamen 15 de septiembre en Guatemala. Estoy hablando evidentemente de ahora en adelante. En algún momento, Rima de Valbona, en la última edición de su libro, La narrativa de Yolanda Eremuno, lo menciona como de hoy en adelante, este libro. Creo que esta es una errata. Todos los testimonios masivamente la mencionan como de ahora en adelante y obviamente la ruta de su ovación. Con respecto a lo que pasó con de ahora en adelante, bueno, las bases planteaban, como se hacía hasta hace muy poco, la incineración o destrucción física de los manuscritos, así que es muy probable que esto es lo que hubiera pasado. Y sabemos bien, obviamente, que el 31 de enero de 1950 termina la edición de 2000 ejemplares de La Ruta de su Ovación. Sobre esto hay muchísimos testimonios y llegan a mediados de año a Costa Rica y aproximadamente en octubre ella se queja en una carta a Victoria Urbano diciendo que si bien le piden ejemplares desde Costa Rica, ya casi no hay ejemplares porque están agotados. Y en 1949 ella menciona una novela más, que es José de la Cruz recoge su muerte, sobre la cual no sabemos prácticamente nada, y ella menciona en 1954, o sea, ya cerca de su muerte, que la terminó. También se mencionan algunas novelas más, especialmente Un lobo en la bajada y Las bodas de Canaán, que Eunice Odio presume que se convirtieron en cuentos, pero que no se han podido recuperar. Y como ya yo expliqué, pues muere en el 8 de julio de 1956 en la casa de Eunice Odio. Bueno, voy a pasar por encima de esto, nada más mencionar que tenemos las fuentes testimoniales más importantes con las que contamos. Son en primer lugar Lilia Ramos, a través del artículo que yo ya mencioné. Por tierra firme hay no solo el testimonio de la lectura del texto por parte de Lilia Ramos, sino de algunos otros muy cercanos a Yolanda Eremuno, como es el caso de García Monge, de Abelardo Bonilla y de Marín Cañas. Y Lilia Ramos testimonia que ella llegó a escuchar de viva voz de la autora algunos capítulos de ahora en adelante. Otro testimonio tiene que ver con periodistas en 1949, periodistas mexicanos, Víctor Soto, Emilio Abreu Gómez y Adelina Cendejas, que hablan específicamente de la posibilidad de la publicación de Dos tormentas y una aurora. Y finalmente hay una tercera fuente testimonial, que es Eugenio García Carrillo, que es hijo del gran editor costarricense García Monge, que va a publicar durante 40 años el repertorio americano, que era, pues, digamos, una especie de maestro para muchos autores de la época, pero lo era en el caso de Yolanda Eremuno, que la había introducido ante Alfonso Reyes, que la había introducido ante el medio intelectual guatemalteco y mexicano, etcétera, y que él considera que dejó, digamos, que podía hablarse de una serie de obras, en algún caso terminadas o imaginadas, pero en todo caso perdidas, indisolublemente perdidas, que son estas que acabo de mencionar. Yo creo que prácticamente no hay ninguna que no haya mencionado. Y para ir cerrando, quisiera dar una serie de conclusiones y extenderme un poquitito en torno a ellas, ¿verdad? Bueno, de no haber sido por la cultura de las revistas literarias que prevalecía entonces, que no tenemos ahora, ¿verdad? En realidad no dispondríamos de los 19 relatos que se conocen de Yolanda Eremuno. Y
y eso también nos permite haber rescatado también los artículos y los ensayos. Por todos los testimonios que yo he podido consultar, que son, como les digo, pocos, y que se han validado por diferentes fuentes, la autora carecía de copias. Lo que habitualmente hacía era entregar originales y, cuando era posible, recuperarlos, pero generalmente no los recuperaba y los entregaba a editores de publicaciones periódicas o a los editores o a los concursos de las novelas que intentaba colocar. Esta actitud que yo la he visto en otros, o que es posible constatar en otros escritores y escritoras del periodo, que es un periodo extremadamente marginal en la literatura centroamericana, marginal que la haya, ¿verdad? Lilia Ramos la denomina un suicidio, ¿verdad? Porque en realidad, y esto se menciona en algunas de las cartas, Yolanda de Uremuno un poco se vanagloriaba, digamos, de haber perdido algunos de sus manuscritos. Ella tampoco guardaba, no solo de las obras mayores, no guardaba manuscritos, sino que también no guardaba copias de los textos más breves, de lo que Lilia Ramos llama la narrativa dispersa, sino que ella lo que iba enlistando eran más o menos las referencias bibliográficas donde esos textos habían aparecido, o la mención de los editores a los cuales se los había entregado. Aquí hablando de revistas y de suplementos literarios, de modo que eso le permitía eventualmente, digamos, haberlos recuperado. Como sabemos, en la cultura literaria de la época, las copias manuscritas eran muy costosas, eran muy caras, eran muy escasas, porque dependían en realidad de un trabajo secretarial que en ningún caso ella hubiera podido costearse, ¿verdad? Y entonces era normal que las obras se extraviaran. Yo ya mencioné el caso del concurso Farrar and Reinhardt, que gana Ciro Alegría, pero bueno, imagínense ustedes, este es un concurso que termina en 1941, el finalista de esa obra es Onetti, nada menos, el gran narrador uruguayo, y la obra de Onetti también se va a perder durante 40 años y se recupera en 1973, Tiempo de Abrazar. Pero aquí estamos hablando de Onetti, es decir, de un autor que proviene de una literatura extremadamente prestigiosa, un autor famoso, etcétera, ¿verdad? Y bueno, también fue un milagro que esa obra de alguna manera se salvara. Yo terminaría aquí abriéndome, digamos, a las preguntas que ustedes tuvieran, diciendo nada más que no considero que el mejor acercamiento, digamos, es, no sé, podríamos hablar de llorar por la leche derramada, ¿verdad? La misma Lilia Ramos se pregunta si no era parte del destino de Yolanda de Uremuno haber perdido una parte de su obra y que nos quedaran fragmentos de un alfabeto roto, ¿verdad? Yo hubiera querido, por supuesto, todos hubiéramos querido tener una Yolanda de Uremuno muchísimo más integral de alguna manera, pero bueno, finalmente nos quedaron una gran cantidad de textos, una novela extraordinaria que yo diría que está verdaderamente a la vanguardia de lo que podríamos entender como la novela moderna a partir de la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica, y también una serie de textos breves y de artículos que son fundamentales para afianzar un pensamiento de alguna manera protofeminista, pero también que es capaz de poner en su vertiente central algunos de los temas más importantes, tanto de la cultura costarricense como de la cultura centroamericana y de la cultura internacional. Yo llegaría hasta aquí, y sí, ateniéndome al tiempo que me dieron, y quisiera saber, Jaime, si hay alguna pregunta.
Muchísimas gracias, licenciado Cortés. Sí, sí tenemos preguntas. Tengo por acá algunas, pero antes de entrar con las que me han enviado por parte de la coordinación de las jornadas, sí me gustaría saber, desde su punto de vista, por qué la figura de Yolanda se volvió tan evasiva a lo largo de las décadas y por qué es tan difícil rastrear, reconstruir, hacer esta especie de arqueología editorial de su obra. Y no solo de su obra, sino también de su figura. Bien, em, yo daría una respuesta intermedia de alguna manera, ¿verdad? Yo creo que desde el punto de vista de la crítica textual, hay que entender que teníamos en esa época y parcialmente todavía en la actualidad una cultura escrita sumamente precaria. Yolanda se va a Guatemala y de Guatemala se va a México porque entiende que aquí se está inscribiendo en una tradición cultural muchísimo mayor, ¿verdad? Bueno, evidentemente Guatemala está viviendo la primavera democrática, la década democrática, además con un aparato cultural que Costa Rica no posee en ese momento, ¿verdad? Pero si nosotros quitamos ese elemento y entendemos que en Costa Rica, por ejemplo, prácticamente no había editoriales, eh, la única revista era el Repertorio Americano, y el Repertorio Americano, aunque dura 40 años, es la obra de una persona, García Monge, con sus posibilidades, pero también con sus limitaciones. Entendemos que las cosas son muy, muy limitadas, ¿verdad? No es azaroso que Yolanda Oremuno, Eunice Odio, Francisco Zúñiga, Rima de Balbona, Victoria Urbana y toda otra serie de principalmente autoras e intelectuales se vayan de Costa Rica a un entorno mejor que es muchísimo menos precario. Y además, bueno, Yolanda Oremuno, alguien decía, alguien que la conoció, decía que de alguna manera no dejaba trazas, por eso yo hablo de trazas, de una cronología imposible, que le permitieran a un editor o a un investigador seguir, digamos, el recorrido textual de su obra, por un lado. Por el otro lado, aquí le voy a mencionar cosas que usted conoce, ¿verdad? Y que tiene que ver más bien con la biografía, ya no con la bibliografía, sino con la biografía de Yolanda Oremuno. Yo creo que Yolanda Oremuno se compró en una sociedad patriarcal enemigos muy poderosos que durante muchísimo tiempo, digamos, negaron las posibilidades que su obra fuera conocida. Yo reconozco la enorme valentía de una Lilia Ramos o de un Sergio Ramírez para haber publicado doña Lilia en 1961 o Sergio en 1971 La Ruta de su Ovación sin permisos de autor, por ejemplo. Es decir, la primera edición aprobada por la familia de La Ruta de su Ovación es del 2007. Es decir, la familia nunca quiso reconocerse en Yolanda Oremuno. Yolanda Oremuno es enterrada en un panteón con un mojón que la identificaba. Yolanda Oremuno, su sepultura nunca gozó de una placa, sino es justamente hasta que Juan Pablo, que nos acompaña en estas jornadas, el colega y académico costarricense, pues logra un movimiento, digamos, de reconocimiento nacional, ¿verdad? Entonces hubo figuras que conspiraron, importantes, digamos, primordialmente su ex esposo, diría yo, y sectores que la consideraban sospechosa, digamos, en la sociedad costarricense, que hicieron lo posible para que no fuera reconocida, digamos.
Me gusta mucho la frase con la que cierra su ponencia, licenciado, y es que nos habla acerca de la culpa nostálgica, ¿no? Y en muchas ocasiones nos pasa con aquellos patrimonios perdidos, con aquella historia perdida, con aquellos objetos que hemos perdido también a lo largo del tiempo y de los que no podemos volver, pero bueno, es que en realidad, qué historia de vida la de Yolanda y tiene todos los elementos, ¿no? Tiene un poco de un elemento detectivesco, tiene un poco de conspiracionista, tiene un poco de rechazo, tiene un poco de textos perdidos. Es fascinante. Creo que a pesar de que tengamos un corpus fuerte de obras con los que contamos, de toda manera la fascinación por aquello con lo que no contamos siempre perdurará de alguna manera. Tengo por acá dos preguntas que quiero unir en una misma porque hablan acerca de lo mismo. Vamos a ver, en Costa Rica, ¿cuál es la dinámica editorial alrededor de Yolanda en la actualidad? Y no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica e Hispanoamérica. Y esto lo junto con otra pregunta que me llega y es que ¿se ha pensado en algún proyecto editorial que reúna toda la obra de Yolanda en Costa Rica? Sí, bueno, a ver, los derechos de autor de Yolanda Oromuno en este momento están libres. Creo que no habría ningún inconveniente en que cualquier editorial, fuera pública o privada, pudiera reunirlos en un solo tomo. Eh, de hecho, yo diría que con excepción, digamos, lo que nunca ha ocurrido es publicar íntegramente la ruta de su ovación con la totalidad de los relatos, que son, como dije, casi 20, y todos los artículos, ¿verdad? Pero en realidad todo eso se ha venido publicando separadamente, ¿verdad? Eh, durante 40 años, la editorial Costa Rica no reeditó a lo largo del corto camino porque consideró que ya había muchas ediciones. Digamos, pues, consideró que después de que se reeditara la ruta de su evasión a partir del 71 por parte de Educa, pues no tenía mucho sentido, digamos, seguir publicando una antología. Sin embargo, hace, me parece que 6 años, reeditaron por primera vez esta antología a lo largo del corto camino y también la íntegramente publicaron la ruta de su ovación y hubo un momento además en que me parece que había unas 2 o 3 ediciones al mismo tiempo de la ruta de su ovación disponibles por parte del mercado. Una edición que yo no consideraría crítica, o sea, con un aparato crítico, quiero decir, ¿verdad? Pero que es la única edición que editó Sebastián Baquerano, el exeditor de Educa, para la editorial Legado, que no solo cuenta con la aprobación de la familia, sino que también coteja de la edición original del Ministerio de Educación de Guatemala de 1950, ¿verdad? Entonces tiene un valor añadido la edición de la editorial Costa Rica y me parece que también la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, tiene una antología de textos breves que se llama Valle Alto. Entonces, prácticamente en el abanico editorial costarricense está la obra en muchas publicaciones. Digamos, lo que nadie ha hecho es publicarla en un solo tomo. Yo creo que esto se podría perfectamente hacer, ¿verdad? Lo que no va a aparecer, digamos, son novedades, ¿verdad? Tal vez en alguna otra revista en los años 30, así como hace unos años apareció, perdón, este texto, un texto breve que ella escribió a los 16 años y que se publicó en una pequeña revista, pueden aparecer algunas cosas así. Podría, digamos, la cultura digital nos abre la posibilidad, en la medida en que se están digitalizando una gran cantidad de publicaciones de la década del 40 y del 50, principalmente en México, que aparezcan algunas otras cosas, pero serán cosas muy pequeñas. Hay al menos enlistados 3 textos de los que no sabemos nada y no han aparecido, ¿verdad? Pero bueno, de vez en cuando aparecen como pequeñas cosas. Yo diría que en este momento no tal vez,
es sin duda, con Eunice Odio, es la autora, pero bueno, en el campo narrativo es el narradora, digamos, que concita más lecturas críticas, al menos en el contexto de la literatura costarricense. La verdad es que cuánto bien le ha hecho a la literatura la producción de revistas, ¿no? Sobre todo en esa época en la que la revista era prácticamente la única ventana al mundo de muchas poblaciones, de muchas regiones. Lo vimos en Latinoamérica, en el propio Estados Unidos también, que la revista era como la gran ventana, sobre todo de los territorios más profundos, pero qué bien que vayan apareciendo o que se pueda más o menos intuir que podría aparecer algo más de producción de ella. Con esto quiero Hay también una, unir. Sí. sí, no, quería mencionar una cosa que tiene que ver con la cultura material. En Ujú. esto que me pareció muy bien, Jaime, que tiene que ver con la cultura de revistas, pero en un momento en que el escritora latinoamericano no estaba institucionalizado Ujú. eh, en la academia o en otras, o en otro tipo de redes, la revista eh, en algunos aspectos, dependiendo de la revista, le permitía comer. Yo sé que esto generalmente pensamos el autora como, como que viviera de nada, ¿verdad? Pero las condiciones materiales de tanto de Yolanda Oremuno como de Eunice Odio fueron tremendas. Ujú. En buena medida, Eunice Odio se mantuvo eh, recibiendo ingresos gracias al gran editor venezolano Juan Lescano, que la publicaba en su revista, que era Zona Franca, y que le mandaba, pues constantemente le mandaba dinero por cada cosa que publicaba. En el caso de Yolanda también era muy complicada, fue muy complicada su manutención normal, su vida doméstica cotidiana era muy compleja. Entonces, en ese momento las revistas eran también, digamos, parte, suplían los ingresos que un escritor o una escritora iban a necesitar. Yo sé que ahora eso ya no ocurre y en buena medida muchos de los autores están más bien inscritos pues a espacios como este, que son las universidades. Una última pregunta que tengo por acá. A pesar de que ya vimos acerca de la publicación del Ministerio de Educación en Guatemala en su momento, ¿hay algún indicio o algún registro de otra actividad editorial en Guatemala? Sí, hay una serie de artículos y de artículos y me parece que algunos cuentos que ella publicó en Guatemala. Sí, también sí, está en sus relatos escogidos y en sus artículos hay algunos que se han recuperado y que fueron tomados de publicaciones guatemaltecas. Sí, a partir del 44, que es cuando ella viaja a Guatemala. Muy bien, licenciado Cortés, doy enormes gracias por habernos acompañado a lo largo de esta sesión. Con esto damos por finalizada la intervención relacionada con Yolanda. Solo tengo algunos avisos. Por favor, licenciado, espera un segundo. Tenemos un diploma para usted de participación y, bueno, ya lo tenemos por acá. Entonces, de una vez. Vamos a ver, el diploma dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Humanidades y el Departamento de Letras otorgan el diploma al maestro Carlos Cortés Zúñiga por su excelente participación en la conferencia Una cronología editorial oficial y manuscrita o legendaria de Yolanda Oreamuno, dentro del marco de las cuartas Jornadas Académicas de Literatura Centroamericana dedicadas al cincuentenario de la publicación del libro Poemas de la Izquierda Erótica de Ana María Rodas y a los 75 años de publicación del libro La Ruta de su Evasión de Yolanda Oreamuno, realizadas en modalidad virtual los días lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre, con una duración de 10 horas, Guatemala 21 de octubre de 2023.
Id y enseñad a todos y contiene las firmas de las autoridades facultativas, el maestro Jorge García, quien es el coordinador de estas jornadas, la doctora Elsa Nuila Paredes, quien es la directora del Departamento de Letras, y el maestro Santos de Jesús Dávila, quien es el decano de la Facultad de Humanidades. Muchísimas gracias, Carlos, por haber participado con nosotros. Un gusto enorme y les deseo mucho éxito en el resto de las jornadas. Un abrazo enorme para Ana María Rodas, a quien admiro y quiero muchísimo desde hace décadas, y a todos a los cuates de por allá. Un abrazo igual de vuelta. Y para quienes están siguiéndonos en las redes sociales, tanto de la Facultad de Humanidades como de las jornadas de literatura centroamericana, les recuerdo que el formulario de asistencia está ya disponible en los chats de ambas páginas para que puedan llenarlo y así hacer constar su participación a lo largo de esta conferencia. También para Carlos y a todas las personas que deseen enviar ponencias para que puedan ser publicadas como artículos en la revista de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana, pueden hacerlo a través del correo electrónico de las jornadas en los cuales se han estado comunicando ya desde los días anteriores. La recepción finaliza el viernes 20 de noviembre de 2023. Para cualquier consulta acerca de los lineamientos, pueden también comentar en los chats de las distintas sesiones para que se les pueda hacer llegar información por la vía del correo electrónico. Por último, también quiero invitarlos a que continúen en sintonía porque la jornada de hoy finaliza ya con la siguiente actividad, que sería una actividad potente. Es a partir de las 4 de la tarde por estos mismos canales y es un panel. Se llama 150 años de mi vida, debates sobre la trayectoria literaria del príncipe de los cronistas. Se oye muy interesante, además de que las personas que están participando en esta actividad son también figuras de peso en el medio literario centroamericano. Tenemos al maestro Rodrigo Fernández Ordóñez, quien será el moderador de este panel, pero los ponentes son, como les digo, figuras de peso. Por un lado tenemos a Jaime Barrios Carrillo, quien estará acompañándonos en esta actividad, también al Premio Nacional de Literatura, Luis Eduardo Rivera, quien también conversará con nosotros, y también estará la doctora Dora Palalova de la Universidad Carolina de Praga. Muy bien, entonces, si no hay nada más que agregar, mi nombre es Jaime Moreno. Gracias por haber estado con nosotros. Esta es la Facultad de Humanidades y estas son las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana. Que tengan ustedes una excelente tarde. Nos vemos. Somos Humanidades.